Todo este material apenas quede grabado, lo descargo y se los comparto. Al igual que o sea, la grabación de la clase y el material que utilizo. ¿Sí están visualizando? ¿Sí Sí, visualizan ahí lo que señor. estoy? Ok, bueno. Costos por procesos. Sería el segundo sistema de costeo que vamos a ver el día de hoy. Mañana es otro, pasado otro y hasta que terminemos los que nos hemos propuesto. El sistema de costo por proceso debe entenderse como una abstracción contable de una realidad productiva continua. ¿Quién está pidiendo que no dejan entrar? ¿Quién es? Momentico ahí. Decíamos que el sistema de costo por proceso debe entenderse como una abstracción contable de una realidad productiva continua, donde la individualización del costo deja de ser viable. No es que el costo por unidad no exista, sino que no es rastreable económicamente de forma eficiente. Esta afirmación es clave porque introduce el principio de economía de la información. En el sistema de costo por proceso, o sea, no busca exactitud absoluta, sino una representación razonable y útil del costo. Este sistema transforma la unidad de análisis que deja de ser el producto individual y pasa a ser el producto, a ser digamos, el flujo productivo, que implica que el objeto de medición ya no es la unidad, sino el proceso. Por eso los costos se acumulan en centros o departamentos y posteriormente se distribuyen mediante criterios de equivalencia. Un error que se comete en este punto es pensar que el sistema promedia porque no sabe calcular, no se sabe calcular. En realidad, promedia porque es la única forma racional de presentar el costo en ese contexto productivo. El fundamento económico descansa en la homogeneidad funcional del producto. No necesariamente es una igualdad física. Esto significa que aunque existan pequeñas variaciones entre las unidades, el sistema asume que dichas variaciones no son económicamente relevantes para la toma de decisión.
Aquí se introduce un concepto avanzado, el costo de medición. En teoría económica, medir tiene un costo. Si el costo de medir con precisión supera el beneficio de esa precisión, la medición se simplifica. El sistema de costo por proceso es un claro ejemplo de esta lógica. Por tanto, el sistema no ignora la realidad, sino que la modela bajo criterios de eficiencia informativa. Esto debe quedar claro para evitar interpretaciones erróneas sobre su imprecisión. Objetivo del sistema. El objetivo del sistema debe entenderse en tres niveles. Nivel contable, que determina el costo unitario para valorar inventario y calcular el costo de venta. Nivel operativo, permite el control del proceso productivo mediante el seguimiento de costos por etapa. Nivel estratégico, proveer información para la toma de decisiones como fijación de precios, análisis de rentabilidad y evaluación de eficiencia. El punto crítico es que el costo unitario no es un dato aislado, sino un indicador sintético que condena múltiples variables del proceso productivo. Su interpretación requiere contexto. Las características no deben memorizarse, deben interpretarse como condiciones de aplicabilidad del sistema. La producción continua implica ausencia de interrupciones significativas entre unidades. La homogeneidad implica sustituibilidad funcional entre productos. La acumulación por proceso refleja una lógica de control por etapas. El uso de unidades equivalentes, ese término lo vamos a ver, lo van a ver, van a escuchar unidades equivalentes, producción equivalente, ya les explico qué significa eso. El uso de unidades equivalentes introduce una dimensión técnica avanzada. El sistema no mide productos terminados, sino trabajo incorporado. Ojo con eso, trabajo incorporado. Esto es fundamental para entender todo el modelo. La lógica del sistema es secuencial y acumulativa. Se identifican los flujos físicos, se transforman en unidades equivalentes, se incorporan los costos, se distribuyen proporcionalmente. Pero el punto crítico es que esta lógica depende de una correcta medición del trabajo realizado. Si esta medición falla, todo el sistema se distorsiona. Este es, este es el núcleo del problema técnico. Las unidades en proceso rompen la lógica tradicional del costeo porque no son completamente atribuibles a un estado final. Desde un punto de vista contable, representan activos incompletos. Desde un punto de vista económico, representan trabajo parcialmente incorporado. El sistema debe resolver cómo medir ese trabajo sin caer en sobreestimaciones y subestimaciones. Y aquí nace la producción equivalente como solución conceptual. O sea que quiere decir que la producción equivalente son unidades que están en proceso sin terminar. Entonces ahí lo vamos a estar viendo siempre con producción equivalente o UE. Cuando vean UE ya saben que es unidades equivalentes que están en proceso. Definición de producción equivalente. La producción equivalente
es una transformación conceptual del trabajo en unidades homogéneas de medida. No representa producto, representa esfuerzo productivo. Matemáticamente es simple, pero conceptualmente es profunda. Implica asumir que el trabajo es divisible y que puede expresarse en términos de unidades completas equivalentes. Este supuesto es válido bajo condiciones de producción continua, pero requiere criterio en su aplicación. La producción equivalente no representa unidades físicas. 1000 unidades al 50% de avance. Esto equivale a 500 unidades completas en términos de esfuerzo productivo. Este enfoque permite integrar en un mismo cálculo tanto unidades terminadas como unidades en proceso. Entonces, aquí se tiene que abandonar la idea de que está contando productos. Lo que está haciendo es midiendo trabajo, que implica un cambio cognitivo importante, pasar de una lógica física a una lógica conceptual. La producción equivalente es una medida abstracta, pero necesaria para poder llevar a cabo este sistema. La producción equivalente es el eje del sistema. Sin ella no hay base para distribuir costos. Además, es el punto donde se introducen más errores, especialmente en la estimación del porcentaje de avance. Diferenciación por elementos del costo. Aquí se introduce una complejidad crítica. Los costos no se comparten de manera uniforme. Materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación, tienen dinámicas distintas. Ignorar esto genera distorsiones significativas en el costo unitario. En este punto se introduce una de las primeras tensiones técnicas del sistema, la no simultaneidad en la incorporación de los elementos del costo. La materia prima, en muchos procesos industriales, se incorpora al inicio o en etapas específicas claramente identificables. Esto rompe la idea intuitiva de que todos los costos avancen de manera uniforme. Desde una perspectiva analítica, esto implica que el grado de avance de los materiales puede ser independiente del grado de avance del proceso productivo en su conjunto. Por ejemplo, una unidad puede estar al 100% en materiales, pero al 40% en conversión. Esto no es una anomalía, esto es una característica estructural del proceso, ya sabes, el mismo sistema. El punto crítico aquí es que el sistema exige modelar el comportamiento real del consumo de recursos, no, no imponer una simplificación artificial. Si el analista asume que todos los elementos avanzan igual, está imponiendo un supuesto incorrecto que distorsiona el costo unitario. Por lo tanto, el tratamiento de la materia prima no es un detalle operativo, sino una decisión técnica que impacta directamente la precisión del sistema. Los costos de conversión, mano de obra y costos indirectos de fabricación introducen una lógica completamente distinta a la de los materiales. A diferencia de estos, no se incorporan en un punto específico, sino que se acumulan progresivamente a lo largo del proceso productivo. Esto implica que el grado de avance en conversión debe estimarse en función del progreso físico del proceso. Sin embargo, esta estimación no es trivial, requiere conocimiento del proceso, observación técnica y en muchos casos juicio profesional.
aquí aparece una fuente crítica de subjetividad. El porcentaje de avance, este valor no es una cifra exacta, es una estimación técnica si se determina de manera superficial o sin criterio. El sistema pierde confiabilidad. Bueno, hay que tener en cuenta que este es uno de los puntos donde el conocimiento operativo del proceso productivo se vuelve indispensable para el contador de costos. Acuérdense que les he dicho de que cuando se cometen errores en la estimación del costo, eso repercute en las utilidades. Entonces, hay que tener, se basa en criterio en algunas veces. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo no debe tratarse como un simple ejercicio matemático, sino como una representación de un proceso real. El estudiante, o ustedes, o nosotros, o el que toque eh, hacer el proceso, tiene que tener una interpretación económica. Cuando se calcula que 1000 unidades que están ahí terminadas al 50% equivalen a 5000 unidades completas. Lo que se está afirmando es que el esfuerzo productivo realizado equivale a haber terminado 5000 unidades adicionales. Este enfoque permite integrar unidades completas e incompletas en una misma base de análisis. Sin embargo, el, el cálculo es válido solo si el porcentaje de avance está correctamente estimado. Entonces tenemos las unidades terminadas que son 30.000. Tenemos unidades equivalentes en proceso, 10.000 por 50%, son 5.000 unidades. Producción equivalente, 35.000 unidades. Se suman las que están terminadas más las que están por terminar. Eso es lo que se trata, calcular la producción equivalente es eso, es determinar cuántas unidades están en proceso, igual se asume como si hubiesen terminadas y se divide entre el número de unidades y se saca el costo unitario. El resultado de la producción equivalente debe interpretarse como una medida del trabajo total realizado, no como una cantidad física de productos. Esto implica que el sistema traduce la complejidad del proceso productivo en una unidad común de medida. Esta abstracción es necesaria, pero también implica una simplificación de la realidad. Aquí debe entenderse que el número obtenido no es real en términos físicos, pero sí es útil en términos analíticos. El error más frecuente en este punto es asumir que todos los elementos del costo tienen el mismo grado de avance. Este error no es solo técnico, es conceptual. Implica desconocer la naturaleza del proceso productivo y aplicar una simplificación indebida. El resultado es un costo unitario distorsionado que no refleja el consumo real de recursos. Hay que enfatizar que este tipo de error es común incluso en profesionales, porque demuestra la importancia de dominar el concepto. Si la producción equivalente se calcula incorrectamente, el costo unitario será incorrecto. La valoración del inventario será errónea. El costo de venta estará distorsionado. Las decisiones gerenciales serán equivocadas. Los errores en la producción equivalente tienen un efecto multiplicador. No afectan solamente un cálculo, sino que afectan todo el sistema. Un error en las unidades equivalentes genera un costo unitario incorrecto.
lo que a su vez distorsiona la valoración de inventario, el costo de venta y los resultados financieros, o sea, la utilidad. Esto demuestra que la producción equivalente no es un paso intermedio, es un punto crítico de control. El costo unitario es una función directa de las unidades equivalentes matemáticamente. Es una división, pero conceptualmente es una relación entre recursos consumidos y trabajo realizado. Si las unidades equivalentes están sobreestimadas, el costo unitario se subestima. Y si están subestimadas, el costo unitario se sobreestima. Por lo tanto, la precisión en la medición del trabajo es fundamental para la validez del costo. Ahí está la fórmula. Costo unitario es igual a costo total entre producción equivalente. El sistema de costo por proceso debe entenderse como un modelo de aproximación estructurada. No busca exactitud absoluta, sino coherencia interna y utilidad práctica. Esto implica que el sistema es tan bueno como los supuestos sobre lo que se construye. Si los supuestos son razonables, el sistema produce información útil. El sistema de costo por proceso se fundamenta en la necesidad de representar la realidad productiva mediante modelos simplificados pero coherentes. La producción equivalente es el mecanismo que permite esta representación, integrando unidades completas e incompletas en un mismo análisis. Aquí se debe profundizar en el rol del informe como herramienta de control. No es solo un requisito contable, es un instrumento de verificación. El informe permite validar que las unidades físicas coincidan, que la producción equivalente esté bien calculada, que los costos estén completos y que la distribución sea coherente. En otras palabras, actúa como un sistema de control interno dentro del cálculo de costos, que además permite detectar errores. Si al final los costos no cuadran o las unidades no coinciden, el informe obliga a revisar cada etapa. Esto lo convierte en una herramienta de auditoría interna del propio proceso de cálculo. Ahí está la estructura del informe de costos, que está el plan de cantidades, flujo físico, producción equivalente, costos por contabilizar y costos contabilizados. El informe de costo por proceso debe entenderse como una estructura lógica secuencial de validación y transformación de información, no como un formato mecánico. Cada una de sus secciones responde a una necesidad analítica específica y su orden obedece a una relación de causalidad técnica. Primero se determina el flujo físico, porque no es posible asignar costos sin conocer qué ocurrió en términos de unidades. Luego se transforma ese flujo en producción equivalente, porque las unidades incompletas deben expresarse en una base homogénea. Posteriormente se integran los costos que representan la dimensión monetaria del proceso. Y finalmente se distribuyen dichos costos según el trabajo realizado. Este orden no es algo como que pedagógico, sino que refleja cómo se construye el conocimiento contable dentro del sistema. Alterarlo implica romper la coherencia del modelo. El informe funciona como un mecanismo de consistencia interna del sistema. Su verdadera utilidad no está en presentar resultados, sino en organizar que dichos resultados
sean confiables. Además, permite validar simultáneamente 3 dimensiones que son física, que las unidades cuadren, técnica, que la producción equivalente sea coherente, monetaria, que los costos estén correctamente asignados. Desde una perspectiva de control, el informe actúa como una especie de conciliación interna del proceso productivo. Si existe consistencia en cualquiera de sus secciones, el error se propaga. Un profesional experto no utiliza el informe solo para calcular, sino para detectar desviaciones estructurales en el sistema de información. El plan de cantidades representa el modelo físico del proceso productivo. No es un simple conteo, es una representación estructurada del flujo de unidades. Aquí se define el universo sobre el cual se trabajará. Cualquier error en esta etapa no es corregible, porque todas dependen de esta base. Aquí hay que insistir en que este paso es independiente del costeo. Es un análisis autónomo que responde a una lógica de control. Si el flujo no es claro, el sistema pierde fundamento. Tenemos ahí el plan, la estructuración del plan, las entradas, inventario iniciales en proceso, unidades iniciadas en el periodo, están las salidas, unidades terminadas, inventario final. La estructura de entrada-salida no es una clasificación arbitraria, sino la representación de un sistema cerrado bajo el principio de conservación. Las entradas representan la disponibilidad inicial de unidades, inventario más producción iniciada. Las salidas representan los estados finales posibles, unidades terminadas o en proceso. Esto es equivalente a un balance de masas en ingeniería. Lo que entra debe transformarse, pero no desaparecer. Este enfoque permite entender que el sistema de costo por proceso tiene una fuerte analogía con modelos físicos de transformación. Hay todas las unidades que entran deben de salir. Entraron 10, 10 deben de salir. El principio de igualdad no es una regla contable, es una ley estructural del sistema que representa la conservación de unidades dentro del proceso productivo. Cualquier diferencia entre entradas y salidas indica error de registro, pérdida no contabilizada o inconsistencia en la información. Este principio es el primer filtro de validez del sistema. Si no se cumple todo, el análisis posteriormente carece de fundamento. En esta etapa es fundamental mantener la separación entre dimensiones, lo físico y lo monetario. El plan de cantidades pertenece exclusivamente al dominio físico. Introducir costos en este punto es conceptualmente incorrecto porque mezcla niveles de análisis distintos. Este error es frecuente y refleja una falta de comprensión de la estructura del sistema. El profesional experto mantiene una separación rigurosa entre dimensiones hasta el momento adecuado de integración. Aquí tenemos digamos un ejemplo aquí, inventario inicial 5.000 unidades, iniciadas 35.000, total entradas 40.000, salidas terminadas
30.000, en proceso 10.000, salida 40.000. Aquí se da la igualdad. Todo lo que entra debe salir. En este ejemplo debe interpretarse como un ejercicio, sino como una prueba de consistencia del modelo físico. El objetivo no es obtener un número, sino verificar que el sistema describe correctamente la realidad productiva y que cada cifra como una representación de eventos reales dentro del sistema, o sea, interpretar cada cifra. La igualdad entre entradas y salidas confirma que el modelo físico es coherente, pero esto no garantiza que el sistema esté correcto en su totalidad. Solo valida la primera etapa. Este análisis debe entenderse como un control preliminar antes de avanzar hacia la abstracción de la producción equivalente. Aquí la producción deja de ser un concepto aislado y se convierte en un mecanismo de transformación dentro del sistema. Su función es convertir un conjunto heterogéneo de unidades terminadas e incompletas en una base homogénea de análisis. Este paso es una transición crítica del dominio físico al dominio técnico. En la práctica, la producción equivalente no es un cálculo lineal, está condicionada por múltiples variables, grados de avance no uniformes, diferentes puntos de incorporación de materiales, inventarios iniciales con trabajo previo. Esto implica que el sistema no es determinar, sino dependiente. ¿Pendiente de qué? De sus puestos técnicos. Aquí entra el criterio profesional como elemento central. Producción equivalente con inventario inicial. El inventario inicial introduce una dimensión temporal al sistema. Representa trabajo realizado en un periodo anterior que debe integrarse con el actual. Esto genera una pregunta clave. ¿Cómo combinar trabajos de distintos periodos sin distorsionar el análisis? La respuesta depende del método seleccionado, lo que convierte esta decisión en un elemento crítico del sistema. Los métodos no son técnicamente alternativas, son formas distintas de interpretar la realidad productiva. Promedio ponderado, visión integradora sin distinción temporal. FIFO o PEX, primeras en entrar, primeras en salir. Visión analítica con separación de periodo. La elección del método no es técnica, es conceptual. ¿Y de qué depende? Depende del tipo de información que se desea obtener. El método promedio ponderado responde a una lógica de agregación. Mezcla costos y producción de distintos periodos para obtener un valor único. Esto simplifica el cálculo, pero implica renunciar a la información temporal. Es una decisión de eficiencia, no de precisión. La principal consecuencia del promedio es la pérdida de trazabilidad temporal. No permite distinguir qué parte del costo corresponde a cada periodo. Esto puede ocultar cambios en eficiencia, variaciones en costos o problemas operativos. Este método, toda la producción se trata como si perteneciera a un mismo periodo.
Esto implica que el sistema ignora el estado inicial de las unidades y se enfoca en el resultado final. Estamos hablando del promedio ponderado. El ejemplo debe analizarse no solo en términos de cálculo, sino en términos de lo que se está asumiendo. El sistema está diciendo implícitamente que no importa cuándo se realizó el trabajo, solo cuánto trabajó o cuánto es el trabajo del asistente. Tenemos un inventario de 5.000 unidades, el 40%, terminadas 30.000, en proceso 10.000 por 50%. Las producción equivalente o unidades equivalentes, lo que les había comentado, que es lo que está en proceso, que en este caso son 50. Entonces, tenemos 30.000 más 10.000 por 50%, da 35.000. Las 30.000 más las 5.000 de aquí, porque 10.000 por 50% da 5.000 más 30.000, 35.000 unidades. El resultado del promedio es un modelo simplificado de la realidad. Es útil, pero debe interpretarse con cautela. El método PEX o FIFO, primeras en entrar, primeras en salir, responde a una lógica opuesta. Desagrega la producción por periodo. Esto permite analizar el desempeño actual sin interferencias del pasado, como lo hacía el promedio ponderado. El principio PEX introduce orden temporal en el sistema. Primero se completa lo pendiente, luego se procesa lo nuevo. Esto refleja de manera más fiel el flujo real de producción. Si hay unidades que están ya en proceso y voy a hacer de las mismas unidades, voy a hacer otras. Entonces, primero termino las primeras que entraron, salen. Eso es lo que quiere decir el sistema PEX o FIFO. La producción equivalente en FIFO es más compleja porque separa componentes. Trabajo pendiente del inventario inicial. Producción del periodo. Inventario final. Esta descomposición permite un análisis más preciso, pero exige un mayor rigor técnico. Y tenemos otro ejemplo aquí. Inventario inicial 5.000 unidades al 40%, trabajo pendiente 60%. Unidades equivalentes para completar 5.000 unidades, falta el 60%, serían 3.000. Aquí se introduce uno de los puntos más críticos del método FIFO, la separación del trabajo pendiente del inventario inicial. Aquí debe detenerse y hacer un quiebre conceptual, porque este paso es donde la mayoría de personas o que manejan el sistema de costos pierden el hilo del método. El inventario inicial no está por hacer, ya tiene trabajo incorporado de un periodo anterior. Por lo tanto, no se puede tratar como si fuese una unidad nueva. Lo único que interesa en el periodo actual es el trabajo faltante para completarlo. Cuando se calcula el 60% restante, lo que realmente se está haciendo es medir el esfuerzo productivo adicional requerido en el periodo actual. Este cálculo no representa unidades físicas, sino unidades equivalentes de trabajo. Es clave recalcar esto. En FIFO no se vuelve a costear lo ya trabajado, solo lo pendiente. Este punto diferencia completamente de FIFO del promedio ponderado.
Hay otro ejemplo. Unidades iniciadas y terminadas 25.000. Unidades equivalentes 25.000. En proceso final 10.000 por el 50% serían 5.000 unidades. Aquí se introduce otro concepto que suele generar confusión. Las unidades iniciadas y terminadas dentro del mismo periodo. Estas unidades representan producción pura del periodo actual. No tienen historia previa, no vienen de inventarios anteriores. Por lo tanto, todo su costo pertenece exclusivamente al periodo. Desde el punto de vista analítico, estas unidades son las más importantes para evaluar desempeño, porque reflejan directamente la eficiencia del proceso en el periodo actual. Estas unidades son el núcleo del análisis gerencial, ya que no están contaminadas por costos de periodos anteriores. Aquí tenemos el PEX comparación con promedio ponderado. Promedio 35.000 unidades equivalentes. FIFO 33.000 unidades equivalentes. Diferencia significativa. Aquí, por ejemplo, se analiza el inventario final, pero desde la lógica del FIFO. A diferencia del inventario inicial, aquí no integra, o sea, no se tiene en cuenta o no interesa lo que ya se hizo, sino lo que se ha avanzado en el periodo actual. El cálculo de unidades equivalentes se hace multiplicando las unidades en proceso por su porcentaje de avance. Esto representa el trabajo incorporado en el periodo. Es importante que se entienda que este valor no es arbitrario, sino una estimación técnica basada en el grado de avance del proceso. Aquí se integran los tres componentes: trabajo para completar el inventario inicial, unidades iniciadas y terminadas, inventario final. La suma de estos tres elementos de la producción equivalente total bajo FIFO es el resultado clave porque representa exclusivamente el trabajo del periodo actual, lo cual es la principal ventaja del método PEX o FIFO. Aquí se Profe, tienen en cuenta disculpe, ¿qué significa FIFO? o PEX, primeras en entrar, primeras en salir. Aquí es como más fácil de hablar de FIFO, de PEX. O sea, esto es en inglés. Es igual a PEX, P-E-P-S, primeras en entrar, primeras en salir. Son los métodos de inventario que más se utiliza, promedio ponderado y el PEX. ¿Se ha escuchado hablar de esos? No, Bueno, profe, pero por eso le preguntaba. bueno, hay un sistema de inventario permanente, ahí está el periódico y el permanente, y entre eso están los métodos de inventario, o cómo uno valoriza los inventarios. Se utilizan, los más utilizados, estoy hablando de los más utilizados, promedio ponderado o el PEX o FIFO. Primeras en entrar, primeras en salir. Lo que se estaba hablando ahorita, que si hay viene una producción del año anterior de producir siempre hablo de los pupitres, que ya vienen en proceso, y entonces hace un requerimiento a otra empresa de esos mismos pupitres. Entonces, ¿qué hace primero si maneja ese tipo de inventario? Termino lo que viene del año pasado y continúo con lo nuevo. Eso es más o menos lo que quiere decir. Las primeras que entraron son las primeras que se terminan y después continúo con lo otro. Con lo nuevo. Igual en las ventas. Lo primero que produzco es lo primero que voy vendiendo. Y lo último. Y hay un método también que se llama el LIFO o últimas en entrar, primeras en salir. Es el WEX.
últimas en entrar, PS, webs, o LIFO en inglés. Costos por contabilizar. Usted sabe que siempre ahí se presentan costos por contabilizar. Aquí se da un cambio de dimensión. Pasamos de unidades a costos. Esto es un momento clave porque se debe integrar lo físico con lo monetario. Los costos por contabilizar representan todos los recursos económicos que deben ser asignados a la producción. Incluyen tanto los costos acumulados en el inventario inicial como los costos incurridos en el periodo. Es fundamental que se haga énfasis en que estos costos deben estar completos. Si falta un costo, el sistema se distorsiona. Si se incluye un costo que no corresponde, también se distorsiona. Aquí se debe profundizar en la naturaleza de los costos, no solo en sumarlo, sino entender su origen. Los costos del inventario inicial representan trabajo pasado. Los costos del periodo representan trabajo actual. En este método, que es el FIFO, y ya que el método separa estos componentes para lograr esa precisión. O sea, la separación de los costos que vienen, por ejemplo, de periodos anteriores y lo que realmente se está gastando en este periodo. El control de costos es una dimensión gerencial del sistema. No basta con calcular, hay que validar. El sistema de costo por proceso no solo asigna costos, también permite verificar que todos los recursos utilizados estén correctamente registrados. Esto implica revisar documentos, validar registros y asegurar que no existan omisiones. La relación con respecto a la producción equivalente. Aquí se conecta todo el sistema. Los costos no se distribuyen sobre unidades físicas, sino sobre unidades equivalentes. ¿Qué significa esto? Que el costo unitario depende directamente de la producción equivalente. Si está mal calculada, el costo unitario también lo estará. Es un punto crítico. Un error en unidades equivalentes es un error en costo, error en decisiones. Y ya saben que cuando hay errores en costo, eso afecta la utilidad. El costo unitario es el resultado central del sistema, a lo que estamos buscando, pero no debe verse como un simple número, sino como una síntesis de todo el proceso. Esto refleja el costo promedio de producir una unidad bajo ciertas condiciones, que no es solo, o sea, no solo es confiable, o sea, es confiable si todo el proceso anterior fue correcto, o sea, la asignación del costo. Todo lo que hacia atrás es correcto, está bien. Aquí se introduce un nivel de análisis más detallado. El costo unitario no es único,
se descompone por elementos, materiales y conversión, o sea, lo que está en proceso. Esto permite identificar cómo se distribuyen los costos dentro del proceso productivo. Desde el punto de vista gerencial, esta información es valiosa porque permite identificar qué componente está generando mayor impacto en el costo y seguida tomar medidas correctivas. El costo unitario cambia dependiendo del método utilizado. Esto no es un error, es una consecuencia lógica de la metodología. El costo no es un valor absoluto, sino una construcción basada en supuestos. Tenemos las diferencias entre métodos promedio ponderado y FIFO. Aquí el cálculo del costo unitario varía dependiendo del método utilizado. En promedio ponderado se utilizan todos los costos iniciales más actuales. O sea, lo anterior más esto y se saca un solo costo. A todo el mundo a hoy se saca un solo costo para toda la mercancía. También el FIFO o primeras en entrar, primeras en salir, solo si se consideran los costos del periodo. Lógicamente que esto va a generar diferencias. Aquí se debe profundizar en la limitación del método promedio. Al mezclar costos de diferentes periodos, se pierde la capacidad de analizar el desempeño actual. Esto puede ser un problema en entornos donde la eficiencia es clave. En cambio, en el método FIFO, permite analizar el desempeño del periodo actual de forma más precisa. Sin embargo, requiere más información y mayor rigor en el cálculo. Es más trabajado. Mayor precisión implica mayor complejidad. Y a veces eso es lo que se quiere. Más precisión es mucho más trabajo. El ciclo del sistema del sistema de costo por proceso quiere, en este caso, los costos contabilizados representan la distribución final de los costos. Este paso convierte el cálculo en información contable útil. Todo lo que genere entrada y salida dentro de la empresa hay que contabilizarlo. Las unidades terminadas reciben el costo completo. Este valor se transfiere al inventario de productos terminados o al siguiente proceso. Costos a inventario de productos en proceso. El inventario en proceso recibe costos parciales según su grado de avance. Este cálculo es fundamental para la valoración correcta del inventario. El informe de costos. Esto es un punto de control crítico. Los costos deben cuadrar. Si no cuadran, hay un error en el proceso. Se debe enfatizar que validar no es opcional, es una obligación técnica. Y no se debe confiar ciegamente en sus cálculos. Hay que revisar.
El sistema de costo por proceso funciona como una estructura integrada en la que cada etapa depende de la anterior. Unidades, producción equivalente, costo, distribución. Si se entiende esta secuencia, se domina el sistema. El costo unitario no es solo un dato contable, lo que se tiene en cuenta para la toma de decisiones. Ahí se interviene la fijación de los precios, evaluación de la rentabilidad, control de eficiencia. Y aquí es clave el costo unitario porque eso es cuando se va a vender, se refleja en la utilidad en el costo de venta. Aquí se debe profundizar en el uso del sistema como herramienta. La eficiencia productiva no se mide únicamente por la cantidad producida, sino por la relación entre recursos utilizados y resultados obtenidos. El sistema de costo por proceso permite comparar lo que debería costar producir una unidad frente a lo que realmente cuesta. Esta comparación es la base del análisis de eficiencia. Pueden existir o hay que explicar que las desviaciones pueden originarse en múltiples factores: desperdicio de materiales, baja productividad laboral, fallas en maquinaria o mala gestión de costos indirectos. El sistema no identifica automáticamente la causa, pero sí alerta sobre la existencia de un problema. Y ahí es donde se revisa y se toman las medidas correctivas. Aquí se debe llevar el análisis a un nivel más operativo. El sistema permite identificar pérdidas dentro del proceso productivo, aunque no siempre de manera directa. Por ejemplo, si el costo unitario aumenta sin un incremento proporcional en los insumos, puede existir desperdicio oculto. De igual forma, si la producción equivalente no refleja adecuadamente el avance real, se pueden estar ocultando ineficiencias. El desperdicio de forma explícita no, cuando el sistema no muestra el desperdicio de forma implícita, hay que, hay que enfatizar en eso, pero sí genera señales que deben ser interpretadas, y aquí es donde el profesional de costo entra en juego. Limitaciones del sistema. Como todo sistema tiene sus ventajas, desventajas y sus limitaciones. El sistema de costo por procesos tiene limitaciones estructurales que deben ser comprendidas. La principal es el uso de promedios. Al promediar costos, se pierde la variabilidad individual de las unidades. Esto implica que el sistema puede ocultar ineficiencia o sobrecostos específicos. Otra limitación es la dependencia de estimaciones, especialmente en los porcentajes de avance. Estas estimaciones pueden introducir sesgo si no se realizan con rigor técnico. Aquí se debe profundizar en las consecuencias de las limitaciones. El uso de promedio puede generar una falsa sensación de estabilidad en los costos. Por ejemplo, un proceso puede tener unidades muy eficientes y otras muy costosas, pero el promedio oculta estas diferencias.
Esto puede llevar a decisiones equivocadas, como mantener procesos ineficientes que no son evidentes. Esto se da en el costo del promedio ponderado. Este sistema simplifica la realidad, pero esa simplificación tiene un costo, la pérdida de detalle. En este punto se debe hacer un cambio de enfoque del sistema al profesional que lo utiliza. Ningún sistema, por más técnico que sea, reemplaza el juicio humano. El cálculo de porcentaje de avance, la elección del método de costeo y la interpretación de resultados requieren criterio profesional. No son decisiones automáticas. El sistema proporciona información, pero es el profesional quien le da sentido. Sin criterio, el sistema puede ser aplicado correctamente desde el punto de vista técnico, pero interpretado de manera errónea. Aquí se debe aterrizar el análisis en errores reales. No se trata de errores teóricos, sino de fallas que ocurren en la práctica profesional. Confundir unidades físicas con unidades equivalentes es uno de los más graves, porque afecta toda la estructura del cálculo. Otro error que se presenta con frecuencia es aplicar el mismo porcentaje de avance a todos los elementos del costo, ignorando su comportamiento real. Estos errores no son menores, tienen impacto directo en la información financiera y en las decisiones empresariales. Aquí se debe conectar el error técnico con sus consecuencias. Un error en el cálculo de costo no, no se queda en el papel, afecta la realidad de la empresa. Puede generar estados financieros incorrectos, decisiones equivocadas, pérdida de rentabilidad e incluso problemas legales si la información financiera no refleja la realidad. La declaración de renta. Entender que la precisión en este sistema no es opcional, es una responsabilidad profesional, o sea, del juicio del profesional. Aquí se debe explicar la conexión entre el sistema de costos por proceso y la contabilidad financiera. Los costos calculados no se quedan en el informe, se reflejan en los estados financieros. El inventario en proceso, el inventario de productos terminados y el costo de venta dependen directamente de este sistema. Esto implica que cualquier error en el sistema de costos afecta a la información financiera de la empresa. Lo que habíamos dicho, eso refuerza su importancia. El sistema debe verse como una herramienta de gestión. Permite evaluar el desempeño, identificar oportunidades de mejoras y optimizar el uso de recursos. El valor del sistema no está en el cálculo, sino en su capacidad para generar información útil. Aquí se debe integrar todo el conocimiento adquirido. El sistema no es una suma de partes, es un modelo integral. Combina información física, unidades, con información monetaria, costos, para representar la realidad productiva. El sistema como un todo coherente, donde cada componente cumple una función específica. Cada etapa del sistema está interconectada. No se puede analizar de forma aislada. Un error en el flujo físico afecta la producción equivalente, lo que a su vez afecta el costo unitario y la distribución de costos.
esta interdependencia para evitar que el sistema, como una serie de pasos independientes, o sea, no se aísla, debe ser una serie de pasos. Realmente hay interdependencia. El orden del proceso no es arbitrario, responde a una lógica técnica. Primero se analiza el flujo físico, luego la producción equivalente, después los costos y finalmente la distribución. Alterar este orden genera errores porque rompe la lógica del sistema. Aquí se debe explicar qué ocurre cuando no se respeta el orden. El cálculo pierde coherencia y los resultados dejan de ser confiables. Aquí se debe enfatizar que seguir el orden no es una formalidad, es una condición para la validez del resultado. El sistema debe entenderse como un modelo de aproximación. No busca exactitud absoluta, sino representación razonable de la realidad. Esta idea es fundamental para evitar interpretaciones erróneas del costo unitario. A pesar de sus limitaciones, el sistema es altamente útil. Permite controlar costos, planificar la producción y evaluar el desempeño, porque su valor radica en su capacidad para simplificar la realidad sin perder utilidad. El sistema no es solo contable, debe interpretarse desde una perspectiva gerencial. El costo de información para decidir, no solo para registrar. Aquí se debe reforzar la idea de que el sistema no es solo contable, debe interpretarse desde una perspectiva gerencial. El costo, el costo es información para decidir, no solo para registrar. ¿Me permite? Bueno, volvimos. Estamos terminando. Cogemos el ejemplo y estamos por terminados. 80 diapositivas, mira las que ya. Bueno, aquí el sistema como un proceso completo, desde la medición de unidades hasta la toma de decisiones. El sistema de costo por proceso es una herramienta técnica que aplicada correctamente permite
representar de manera racional la realidad productiva y apoyar la gestión empresarial mediante información estructurada, coherente y verificable. El profesional que lo domina no solo calcula costos, entiende procesos, identifica problemas y toma decisiones informadas. El sistema de costo por proceso no es una fórmula, es una herramienta. Bueno, señores, eso era más o menos lo que quería que de pronto escucharan sobre la parte teórica del costo, que es sobre todo lo principal, que es la producción equivalente o unidad equivalente, y que el costo va a variar de acuerdo al sistema de inventario que se utilice. Que me preguntaban que qué era el FIFO, le decía que era primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, ahora les voy a presentar un ejemplo y se los voy a explicar para que pronto afiancen lo que escucharon o entiendan, el que no entendió, entienda lo que traté de decir con toda esa palabrería. Vamos a leer al ejercicio y se los voy explicando. Permítame un momento, lo busco, lo presento. Bueno, aquí tenemos este ejemplo. Ejemplo de costo por proceso, método PEPS o FIFO. Primeras en entrar, primeras en salir. Un solo departamento. Y para hacerlo más sencillo, un solo departamento. Pero se pueden presentar que hay empresas que tienen diferentes departamentos y hay que hacer los mismos cálculos para cada departamento. El departamento es digamos, las secciones donde llega el producto. Siempre le pongo el ejemplo de los pupitres. Una parte donde hacen digamos, el diseño. Ese es un departamento de diseño. Después viene la otra parte donde van cortando la madera. Ese es otro departamento. Ese es otro donde le ponen todo lo que son las varillas. Ese es otro departamento. Después viene ya el armado. Después viene pintura y todo eso. Son diferentes departamentos. Entonces, ese mismo proceso hay que hacerlo en cada departamento. Aquí vamos a trabajar un solo departamento. ¿Comprenden este? Los otros son lo mismo. Antes de hablar de costo, el sistema exige entender qué pasó físicamente, que tenemos unos datos. Tenemos inventario inicial, 5.000 unidades, iniciadas 35.000. Total disponible, 5.000 más 35.000, tenemos 40.000 unidades. Ahí están, 40.000 unidades salidas, terminadas, 30.000 más 10.000 y 40.000 unidades. Entraron 40.000 y salieron 40.000, lo que les decía anteriormente en la teoría. Ahí todo lo que entra tiene que salir. Entraron 40, salieron 40. En este paso no es matemático, es de control. Aquí se valida. No hay pérdida, no hay errores de registro, el sistema es consistente físicamente.
Si esto falla, todo el costo es inválido porque estaría distribuyendo costos sobre una base incorrecta. Lógica del método FIFO. Aquí está la clave conceptual del ejercicio. El PEX o FIFO, separar, ¿qué significa? ¿A qué se hace? Hace separar el trabajo del periodo anterior del periodo actual. Esto implica, primero, se termina la unidad del inventario inicial. 2, luego se producen las nuevas. 3, y finalmente queda inventario en proceso. Tenemos los costos de inventario inicial, materia prima, 20 millones, las que están en proceso, 10 millones, costo del periodo, materia prima, 140 millones, mano de obra, 60 millones de pesos, CIF, 30 millones, conversión, está en proceso, 90 millones, son estos que están aquí, estos 60 más estos 30, queda 90. El costo unitario no incluye costo del inventario inicial, solo incluye costo del periodo actual, acuérdense de eso. Producción equivalente. Aquí se responde cuánto trabajo real se hizo en el periodo. Vamos con digamos, con la resolución del ejercicio. Aquí tenemos completar el inventario inicial. Tenemos aquí. Faltante, 60% de 100. Conversión, tenemos aquí 5.000 unidades que estaban al 40. Falta el 60%. Entonces el cálculo sería unidades equivalentes, 5.000 por 60% dan 3.000 unidades. Los materiales ya estaban todos al 100%. No se encuentran las unidades completas, solo las que faltaban. Porque el método del inventario, el FIFO o PEX, separa los periodos. Para que lo que tengan claro. Vamos al paso 2, unidades iniciadas y terminadas. Tenemos 30.000 unidades menos 5.000 me dan 25 unidades terminadas, que son las del periodo. Estas unidades se empezaron en este periodo y se terminaron en este periodo. O sea, ¿cuánto? 25.000, aquí están. Unidades equivalentes, 25.000. Unidades equivalentes de conversión, 25.000. Ahí no hay ninguna extrañeza. El inventario, bueno, el 100% de materiales, 100% de conversión, porque el trabajo ocurrió en el periodo actual. Ahora vamos al paso 3, que es el inventario final. Ahí tenemos 10.000 unidades al 100% y la conversión tenemos 10.000 unidades al 50%. Lo que hace falta serán 5.000 unidades. Aquí aparece una diferencia fundamental. Materiales completos y conversión parcial. Esto refleja la realidad productiva. Aquí tenemos, para completar materiales, aquí tenemos 3.000, iniciada y terminada 25.000 unidades. Tenemos inventario final 10.000 y por terminar 5.000. Total unidades terminadas 35.000 y por terminar 33.000.
Recuerda que no estamos contando unidades, estamos midiendo trabajo productivo. Ahora en el costo FIFO, aquí se hace algo clave. Solo se usan costos del periodo. Ojo, costos del periodo. En este caso, 140 millones entre 35.000 me da 4.000 pesos. Ahora, los costos de conversión, lo que convertí en el periodo, son 90.000 entre la conversión 33.000, me da un costo de 2.727.27. Vamos ahora al costeo. Ahí tenemos costeo previo, eran 20.000 más 10.000, son 30.000. Costo por completar conversión, 3.000 unidades por 2.700 da 8.100 total inicial terminado. 30.000 más el inicial más lo que hice ahora, la conversión, un 38.181.810. Seguimos. Unidades iniciadas y terminadas. O sea, las nuevas. Tenemos ahí materiales, 25.000. Por 4.000 salían 100 millones. Conversión 25.000 por 2.700 da 68. Total 168.181. Profe, disculpe, ¿de dónde salen los 2.727? 2.727 de aquí. Ya se lo digo, aquí está. Véalo aquí. Tenemos aquí 33.000 unidades en conversión y tenemos unos costos de conversión. Aquí se los muestro, déjenme llegar a esto que están aquí. Yo cojo estos 90.000, los divido entre la conversión, las unidades estimadas en conversión y divido, ahí me da el valor. Aquí está. Ah, ya. Seguimos. Gracias. Ok. Unidades iniciales y terminadas, tenemos 25.000 por 4.000 y 25.000 por el valor ese a 68 total. Inventario final, tenemos 10.000 unidades, son 40 millones de pesos y las 5.000 por este valor, la total son 53.636.350, validación de costo. Tenemos. Y bueno, entonces, este trabajo incompleto que pasa al periodo siguiente, si es el caso. Tenemos 30.000 inicial más lo del periodo, son 260.000. La distribución, terminados, 38.000. 168 da 206.363.560. Inventario final, 53.636.350 para un total de 260 millones. Esto confirma que no hay errores en el sistema, o sea, está balanceado. Ahora pasamos a la contabilización. Acuérdense que el decreto 2420 de 2015, se compilaron las NIF y las NIC 2, que es exclusivamente para los inventarios. Acuérdense que hablamos de esto, las NIC 2, y hay digamos, unas excepciones que son los biológicos.
Entonces, las NIT 2 aplican para esto, que son productos terminados, y los biológicos como semovientes y otras cuestiones ahí. Entonces, se aplican las NIT 2. Aquí tenemos la compra de materia prima, inventario de materia prima, 140 millones, IVA descontable, que es lo que yo pago por esto, y cuánto le debo yo al proveedor, que es a crédito. Tenemos el consumo de materia prima, cuando pasa de materia prima a productos en proceso. Mire que se abre la cuenta de inventarios en proceso y inventarios de materia prima, que es esta que está aquí, ya disminuye, ya queda en cero. Mano de obra directa, inventarios en proceso contra obligaciones laborales, ¿verdad? Porque es algo que estoy debiendo. Los costes indirectos de fabricación, aquí está, inventarios en proceso, porque o sea, eso es temporal. Y por lo general esta cuenta siempre es débito, pero como aquí está, digamos, es temporal, entonces yo lo manejo así con una CIF por pagar una 73 y algo. Cuando ya esto pase productos terminados, entonces hay que reversar todo. Esto pasa un débito y esto pasa un crédito. Pero eso ya es cuando ya se cierre, se tienen ya los costos listos y hay que hacer ese cierre. Entonces, por lo pronto quedan así contabilizados hasta que a final de año se cierre todo. Transferencias a productos terminados. Tenemos 206 a productos terminados. Entonces, se abre la cuenta de productos terminados que ya están disponibles para la venta y los inventarios en proceso. Inventarios en proceso es la sumatoria de inventarios en proceso de 60 más 140 más 140, 200. Hay otros 6 por ahí. Serían 206. Entonces ya no pasaría, ya no quedarían en proceso porque ya se terminaron, ¿cierto? Pasan ahora a productos terminados. Se cierran y pasan a productos terminados. Y estos que están aquí son los que se van a vender o se van a acreditar cuando se venda con el costo de venta. Inventario final queda en proceso, saldo, inventario en proceso. Aquí no se contabiliza porque eso está en proceso. Pongamos que se vendieron. Supongamos venta del 80%. 206, 363 por el 80%, eso me da 165. Eso más o menos fue el costo de venta. Entonces yo registro costo de venta al débito contra inventario de productos terminados. O sea que ya lo tenía aquí disponible para la venta y si lo estoy vendiendo, ya está disminuyendo. Ya no me va a quedar 206, sino 165. Perdón, la diferencia. Va a quedar 41 millones. Están disponibles para vender, o sea, en mercancía, ojo, en mercancía. Porque contablemente no podemos registrar cantidades, sino siempre es números. Y estos que están aquí, estos 206, son las unidades a 2.000, las unidades son a 4.000 pesos. Y así es como se hace el sistema de costo por proceso. Es un poquito más larguito que por órdenes de producción. Entonces, como les digo, ya al final, cuando vemos los otros, ustedes van a escoger qué método van a utilizar. Ya han visto dos, están viendo la diferencia. Mañana vemos otro y ahí ustedes escogen y me dirán, haga un ejercicio sobre esto. Prácticamente es así, son iguales así. Yo creo que ya con esto terminamos por el día de hoy el costo por proceso. Mañana cogemos otro. Son como 5 o 6. Y de ahí escogen uno para la evaluación. Preguntas, dudas, pues damos ya por terminado. Profe, se dice que de los ejercicios y de esos escogemos uno, ¿cierto? O sea, no, perdón, o sea, vamos a ver, estamos viendo son los sistemas de costo. Sistema, ojo. Sistema ya vimos por órdenes de producción.
Hoy vimos por proceso. Mañana de pronto vamos a ver por costo por absorción, costos estimados y costos ABC. Entonces, de esos 5 que veamos, ustedes me van a decir, queremos que nos pongas el taller sobre sistema de costo por órdenes de producción, por el primero que vimos. Listo, yo les estructuro un ejercicio, costo por órdenes de producción. Ya, esa sería la evaluación. Y usted lo desarrolla. Yo le doy toda la información y usted lo desarrolla. ¿Cómo lo van a presentar? Así, los cálculos, la contabilización, ya, y la hoja de costo, cuánto vale, cuánto es el costo unitario de ese producto, que es lo que vimos la vez pasada. Listo, O, profe. Entendido. o yo les escojo el sistema de costo, no sé, como quieran. Yo los voy a dejar que lo hagan ustedes. Ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, queremos este, y ya, listo. Y yo estructuro el ejercicio con base en lo que usted me diga. Bueno, señores, entonces nos vemos mañana. Ya, por hoy damos por terminado. Que tengan buena noche, que descansen. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Ok. Gracias, profe, que estés bien.